Bueno, vamos a comenzar esta clase grabada sobre las enfermedades de las motoneuronas, ¿sí? Como ahí estamos describiendo, para completar y para ayudar a comprender el sistema nervioso y algunas patologías neuromusculares. Bien, vamos a buscar nuestro pincelito, nuestra pluma, para tener... Sí, acá estamos. Muy bien. Para poder empezar a comprender esto, tenemos que dar una definición de neurona, ¿sí? La neurona es la célula del sistema nervioso. Tiene varias funciones, que después os lo van a desarrollar mucho más en clase, pero específicamente las neuronas, o lo que es el tejido nervioso, está formado por neuronas. Bien, como resumen importante, acá yo tengo la neurona, ¿sí? Tiene su cuerpo, lo que es lo que se llama el soma, ¿sí? Acá en este lado. Y voy a tener después su axón, que es su parte, su cola, y lo que son las dendritas. Bien, ahora, yo lo que quiero entender o quiero saber de esto es que específicamente en el cuerpo se va a producir el ingreso de la señal, ahí se va a procesar, va a pasar por el axón, ¿sí? Ahí tengo los nódulos Reiber y una vaina de mielina, que es lo que recubre, ¿sí? Esa cola de la neurona, y lo que va a permitir que se pueda pasar la transmisión nerviosa o la información. Ahora, acá abajo tenemos el cuerpo de la neurona con el axón, ¿sí? Específicamente, y termina las dendritas envolviendo lo que es las fibras musculares. Entonces, la neurona es la célula del sistema nervioso, del tejido nervioso encargado de realizar la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? El intercambio de información de una neurona a la otra. Toda acción que hacemos nosotros, ¿sí? Va a estar provista de un proceso, ¿sí? Un procesamiento, integración en nuestro cerebro, recuerden lo que es el sistema nervioso, y la neurona va a llevar las señales a todo el cuerpo. Ahora, como para completar, ¿sí? Cuando hablamos de sustancia blanca y sustancia gris, ¿sí? La sustancia, lo que es la sustancia gris, efectivamente, ¿sí? Es el cuerpo de la neurona. Y lo que es sustancia blanca, ¿sí? Va a ser lo que llamamos nosotros la cola, el axón. ¿Sí? Se ve más coloreado en blanca por el color del axón. Bien. Ahora, acá tenemos, ¿sí? Un dibujo donde específicamente nosotros nos vamos a concentrar dónde está la motoneurona superior y dónde está la motoneurona inferior. No se maten tratando de buscar mucho más de esto, porque la idea es que puedan comprender lo básico, ¿sí? Entonces, toda la actividad de motricidad está en la corteza cerebral, ¿sí? Ahí está la corteza motora primaria, donde tendríamos nuestra motoneurona superior, ¿sí? Que ahí se va a marcar en verde, ¿sí? Específicamente, y esto va a hacer que marque todo el camino que se realiza hasta ¿dónde? A la motoneurona inferior. La motoneurona inferior va a estar, por supuesto, de médula hacia abajo, hasta completar, ¿sí? La toma de las fibras musculares. En este caso está el músculo, ¿sí? Bien, ¿de qué hablamos nosotros cuando hablamos de las lesiones de las motoneuronas? Las enfermedades de la motoneurona son un grupo de patologías progresivas, ¿sí? Que afectan a las células responsables de llevar el impulso a los músculos del cuerpo para moverse, ¿sí? Eso es algo fundamental para entender lo que es la rehabilitación neuromuscular. Ahora, hay varios tipos de enfermedades, ¿sí? Musculares. O nosotros lo vamos a ver después en enfermedades musculares debido a o neurodegenerativas, ¿sí? Por eso es importante entender primero lo que son las motoneuronas. Bien, yo ya sé que tengo una motoneurona superior a nivel de la corteza y la inferior que está a nivel de los nervios. Bien, la superior va a dar señales y la inferior las va a realizar. Ahora, esta patología después la vamos a dividir, pero como, digamos, como secuela, consecuencia final, lo va a tener la debilidad muscular. Acá tengo un cuadrito que lo pueden copiar, lo pueden anotar, que es bastante interesante, por supuesto, está sacado de internet, así que lo pueden encontrar, pero va a marcar la diferencia, ¿sí? De la afectación y de las lesiones que se da en las motoneuronas. Si yo tengo una afectación de la motoneurona superior, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a afectar grupos musculares, ¿sí? Ahora, la atrofia del músculo va a ser por desuso. ¿Por qué por desuso? Porque la superior va a dar la señal para trabajarlo, y si no tengo a alguien que me dé una señal, no lo puedo trabajar. Entonces va a ser desuso. Va a haber una hiperreflexia. ¿Por qué una hiperreflexia? Porque los encargados de realizar, si el arco reflejo, recuerdan cuando lo vimos, lo hablamos, el arco reflejo son los motoneuronas inferiores.
lo que son los receptores nerviosos, ¿sí? El uso muscular, el tendón de Golgi. Si yo no tengo una superior que controle eso, va a haber hiperreflexia. Y el tono va a ser espástico. ¿Por qué? Porque hay una tonicidad aumentada en contracción, porque efectivamente, ¿sí?, no tengo nadie que haga una relajación. Va a haber el reflejo de Babinski, que después eso su profe lo puede explicar, fasciculaciones, ¿sí?, y el MG va a ser conducción normal. Ahora, en la otra punta, cuando hay una afectación de la motilidad inferior, ¿qué va a pasar? Va a afectar músculos individuales. ¿Por qué? Porque la motilidad inferior, ¿sí?, como dijimos en la imagen anterior, está por músculo, o sea, está, cada fibra tiene una terminación nerviosa. Bien, ojo, yo puedo tener una afectación completa de los grupos musculares a nivel de la motilidad inferior. En este caso acá ponemos que efectivamente hay una motilidad inferior, ¿sí?, como decir, un nervio afectado, y va a afectar un músculo individual. Bien, la atrofia va a ser intensa, muy intensa. ¿Por qué? Porque la encargada de realizar la contracción del músculo es la inferior. Si no la tengo, un 70% no va a funcionar. Va a haber hiporreflexia en contraproducencia con la lesión de la superior. Acá en la inferior va a haber hiporreflexia. No va a haber reflejo. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay nadie que lo responda. Y va a haber una hipotonía con flacidez. O sea, en la lesión de superior voy a tener espasticidad. Y en la lesión del inferior voy a tener flacidez. ¿Sí? Va a haber un reflejo plantar, por supuesto. Y se pueden presentar fasciculaciones. Esto va a servir como ejemplo para que puedan entender la diferencia de las lesiones. ¿Por qué? Porque después yo tengo que evaluar. Y acá tienen específicamente el dibujo en el medio, ¿sí?, donde puedo observar, ¿sí?, cómo hace todo el trayecto de la superior a la inferior, ¿sí? Tocamos tono muscular, ¿por qué? El tono muscular está dado por lo que es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo es el encargado de mantener lo que es el tono muscular. Ahora, lo definimos y lo tenemos que entender, es un estado de contracción permanente del sistema muscular o semiestado, inducido por supuesto por el sistema nervioso. Ahora, tenemos un tono de reposo, un tono de actitud y un tono de acción. Entonces, en el tono de reposo, ¿para qué? Para mantener la integridad articular. En este caso no va a producir movimiento, o sea, no me va a dar el tono para producir un movimiento, por eso cambia el tono cuando llega un movimiento, ¿sí? Pero va a funcionar como apoyo, sostén y como postura. Yo estoy sentado, tengo un tono muscular de postura, ¿sí?, un tono de reposo. El tono de actitud es el que predispone para una acción, ¿sí? Entonces, no ocasiona movimiento, pero me prepara para realizar la función, el movimiento, ¿sí? Y el tono de acción acompaña la actividad muscular. Cuando yo hago un movimiento, necesito un tono. Cuando aumento el movimiento, necesito más tono. Entonces, en esto va a trabajar lo que es el tono muscular. ¿Por qué nombramos tono muscular? Porque anterior dijimos que en las diferentes lesiones se va a ver la diferencia de tono. Se va a ver una espasticidad, se va a ver una flacidez, ¿sí? Entonces, ahí está. Si ustedes piensan en línea, el caminito que hace de la corteza, ¿sí?, motora, primaria, hasta lo que son las terminaciones nerviosas, vamos a tener la diferencia. Ahora, nosotros siempre sabemos que cuando hay una lesión de las motoneuronas va a haber una debilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las motoneuronas a nivel superior e inferior controlan el comportamiento de los músculos. Ahora, las enfermedades de las motoneuronas, ¿sí?, pueden afectar las vías nerviosas ascendentes, descendentes, el tallo cerebral, porción de médula espinal, ¿sí?, y nervios que se originan o ambos en la médula espinal. Esto es un poquito más complejo, pero vamos a tratar de entender esto, ¿sí?, para que nos quede claro qué sucede cuando hay una afectación de las motoneuronas. Ejemplo. Acá tenemos un cuadro bien típico para entender la diferencia. La lesión, ¿sí?, de las motoneuronas o neuronas motoras superiores, como dijimos al principio, nos va a dar espasticidad, tono aumentado, aumento de reflejos, mínima atrofia muscular, no hay fasciculaciones y probabilidad de trastornos sensitivos. En lo que es las lesiones en las motoneuronas inferiores, va a haber flacidez, tono disminuido, disminución de reflejo, severa atrofia muscular y fasciculaciones, probable trastornos sensitivos. Bien, esto tiene que quedar claro porque es la forma en que ustedes tienen de evaluar, ¿sí?, lo que son las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades neuromusculares. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar dónde está la lesión. Ahora, punto importante como definición: en la anatomía patológica de los trastornos degenerativos de las neuronas motoras, el rasgo distintivo es la muerte de neuronas motoras inferiores. Estas, ¿por qué pusimos esto? Están en las asta anterior de la médula espinal.
Cuando hablamos de reflejo, hablamos de la señal que sube, la señal que baja, hasta anterior, hasta posterior, ¿sí? Vamos a recordar esto de la columna vertebral o la médula espinal anterior y posterior, ¿sí? La señal sube por posterior y baja por anterior. En ese subir y bajar, ¿sí? Va a ir al centro integrador. Bien, entonces yo puedo tener una señal que sube, el centro integrador no funciona porque se murió la superior, entonces no va a haber una respuesta, ¿sí? O va a pasar al revés. Sube la señal, funciona el centro integrador, da respuesta, pero las que están abajo no funcionan, entonces no tengo una respuesta. Están muertas las inferiores. Bien, ahora, en la lesión a la neurona motor inferior, ¿sí? Siempre ustedes tienen que clasificar la debilidad, de dónde viene la debilidad. ¿Por qué? Yo sé, por ejemplo, que tengo una debilidad en una parte, un grupo muscular o un músculo específico, tengo que saber qué afectación tengo, o sea, cuál es la zona, ¿sí? O qué nervio o qué motoneurona superior e inferior está afectada, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a enfocarnos en la inferior. ¿Por qué? Porque si hablo de un grupo general muscular, voy a hablar de la superior. En una ACV, muerte de las neuronas superiores. Yo tengo una hemiplegia completa, o sea, tengo los músculos, grupos musculares completos que no funcionan. Ahora, ya en la inferior, yo acá les puse un ejemplo, hay una imagen acá, por supuesto, donde ustedes ven que hay una parte que se degenera, que es el axón, ¿sí? Ese axón tengo que ver de qué músculo pertenece. Y ahí entiendo, bueno, este músculo es el que está afectado. Acá, algo muy específico, ¿sí? Es las enfermedades que destruyen las células del asta anterior pueden ocasionar debilidad selectiva. No solo de un músculo, sino de una parte de él. Entonces, fíjense acá, tenemos el tips acá de lo que es proximal, distal, ¿sí? Lateral. Bien. ¿Por qué? Cuando va bajando, ¿sí? Las señales, ¿sí? Yo tengo músculos proximales, por ejemplo a columna, ¿no? A médula. Tengo músculos distales y tengo músculos laterales. Ustedes, por ejemplo, lo van a ver mucho esto en lo que es la hemiparesia, ¿sí? Que puede ser segmentaria o total, ¿sí? Cuando hablo de hemiparesia hablo de la debilidad muscular. En este caso, ¿sí? Yo tendría, si tengo una hemiparesia, por ejemplo, proximal, ¿sí? Diría que hay una hemiparesia, por ejemplo, del deltoides, del bíceps, del tríceps. Me estoy refiriendo a eso. Y ahí estoy hablando de la motoneurona inferior, ¿sí? Entonces, yo voy a ir viendo de qué lado, como dije anterior, ¿sí? Está la lesión, si es proximal, distal o músculo lateral. Cuando yo encuentro el músculo que efectivamente está dañado, lo que yo digo es, bueno, ¿dónde está el nervio afectado? ¿Qué nervio me afecta? Acá tengo yo, por ejemplo, el sistema nervioso central, cerebelo, médula espinal y el sistema nervioso periférico. El nervio periférico que está marcado ahí, ¿sí? Es el nervio medial radial, que lo que va a hacer es que darle la contracción, relajación o movimiento, por ejemplo, de la mano, ¿sí? Ahí tengo varios nervios, ¿sí? Marcados, por así decirlo. Entonces, si yo sé que no puedo cerrar la mano o que tengo una espasticidad muscular, ¿sí? Efectivamente, ¿qué quiere decir? A nivel de la mano, que hay una lesión de ese nervio. Entonces yo localizo primero el músculo, encuentro el músculo y a partir de encuentro el músculo encuentro el nervio que efectivamente va a inervar ese músculo o va a ayudar a ese músculo a hacer su función y no lo está haciendo. Eso es primordial para la evaluación, primordial para entender cómo se puede trabajar después. Cuando vimos arco reflejo, ¿sí? Hablamos de esto que empezamos al principio, ¿no? Donde se efectúa una señal, la señal va a subir, va a ir a la interneurona, al centro de integración que es la médula y va a haber una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo siempre? Porque nos sirve un montón para la evaluación. En el arco reflejo, ¿yo qué evalúo? La actividad de motoneurona superior y la actividad de motoneurona inferior. Si hay una lesión a nivel superior, yo voy a tener hiperreflexia. Y si hay una lesión a nivel inferior, voy a tener hiporreflexia, ¿sí? Disminución total del reflejo. Bien, porque si ustedes siguen este esquemita, ¿sí? Lo que van a encontrar es que hay un caminito que llega a un lugar, hace integración y respuesta. Cuando hay una lesión, ¿qué va a pasar? Va a ir el caminito, pero en unos puntos del camino no va a haber respuesta, ¿sí? Ahora, volvemos a lo mismo. Yo voy a encontrar dónde está la lesión, o qué es superior o inferior,
de acuerdo a la respuesta que dé la evaluación. Bien, acá es una imagen muy simple, ¿sí? Que efectivamente esto está hablando de la ELA, que es una patología neurodegenerativa, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad bastante compleja, ¿sí? Una entre miles. Hay un famoso científico, al cual yo soy fanático, que es Steve Hawkins, el que tenía esta enfermedad. Bien, les puse algunos puntos importantes y marcando la primera motoneurona, o sea, la motoneurona superior, ¿sí? Y la afectación que va a dar. Si hay una afectación vulvar, que voy a tener atrofia lingual, disartria, disfagia, debilidad cervical. Fíjense que cuando hablo de estos signos y síntomas, estoy hablando de lo superior, porque es proximal, ¿sí? Y en la segunda motoneurona inferior, bueno, voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, debilidad, atrofia, fasciculaciones, ¿sí? Debilidad, espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski. Acá se nota la diferencia que venimos hablando, pero más que nada para que ustedes puedan localizar esta acá motoneurona y lo que va a producir si se afecta. Ok, acá les dejo una serie de imágenes, ¿sí? Para que ustedes puedan estudiar, puedan observar, aprendamos a observar y puedan ir diciendo, ¿sí? Efectivamente, cuáles son las lesiones que están a nivel superior o inferior. Tenemos varias imágenes, A, B, C, D, E, F, G. Bien, estas imágenes son las típicas imágenes que nosotros vemos cuando evaluamos y ya la observación, ¿sí? Ustedes pueden decir mucho. Esto es para que aprendan a observar y a evaluar desde la observación. Por supuesto que nos falta después hacer las maniobras evaluadas a nivel muscular. Bien, muchas gracias. Es muy cortito esto porque sí es extenso. En clase sacamos las dudas, preguntamos y específicamente seguimos trabajando. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la clase.